empezamos un poco trabajando lo que es la población, cómo se empezó a formar el sistema escolar a partir de cómo se pobló La Pampa. Entonces, lo que encontramos es que a principios del siglo XX, el 72% de la población estaba ubicada en la Pampa húmeda. El territorio estaba dividido en 15 departamentos, 6 que estaban sin poblar y 9 poblados, pero los poblados pertenecían a la zona noreste de La Pampa, que es donde estaban mejores suelos, las lluvias eran buenas. Entonces, la llegada del ferrocarril, que fue lo que impulsó la llegada de mucha gente, fue formando en un principio colonias, y después esas colonias dieron lugar a pujantes poblaciones, que en ese momento, como un modelo agroexportador, el hecho de un suelo rico y con mucha lluvia hizo que llegaran muchos, primero inmigrantes del interior y luego inmigrantes extranjeros. En la época que nosotros estamos estudiando, la mitad de la población era extranjero, un 50% más o menos, en mayor medida italianos y españoles, y algunos otros, pero en menor cantidad. Hubo gobernadores interesados, ¿no?, en la instalación de escuelas rurales, ¿y por qué motivo? El tema es que una vez que el ferrocarril llegó, que se formaron las poblaciones, se dieron cuenta de que la población que estaba llegando era en un alto porcentaje analfabeta. Entonces había que alfabetizar a esos niños que llegaban esas familias que traían muchos niños, y esos niños estaban en condiciones de no haber cursado nunca, nunca haber asistido a una escuela, o si habían asistido habían permanecido muy poco tiempo, entonces se consideraban analfabetos. Entonces, los gobernadores lo que hacían es pedirle al Consejo Nacional de Educación que creara algunas escuelas. En el caso de las escuelas de Dorila y Metileo y Monteñevas, más o menos 2 años después de la fundación del pueblo se fundaron las escuelas. 1907, por ejemplo, en el caso de Dorila, en 1909 se fundaron las escuelas. En el caso de Metileo es muy particular, se funda primero la escuela y después el pueblo. Pero desde 1905 ya había pobladores en la zona. Lo que pasa es que la fundación oficial es en 1910. Fernanda, ¿cómo era el perfil del docente que enseñaba en estas escuelas? ¿Dónde se había formado? Lo que pasa es que docentes se nombraba un director, y este director se ocupaba de todo. Era como que se dejaba en manos del director, desde el alquiler del local, conseguir descuentos, conseguir útiles, gastar lo menos posible, porque siempre venía la consigna de que no había dinero, no había materiales. Las escuelas se las llamaba escuelas ranchos porque eran muy pobres en cuanto a infraestructura. Era una habitación con chapa. Alguna vez en trabajos anteriores en las escuelas de Guatraché, por ejemplo, tenían un cajón de manzana y en ese cajón de manzana se sentaban. El docente tenía que buscar la forma de poder darle a esos chicos lo que necesitaban. Y bueno, la educación estaba vista en tratar de arraigar al niño al campo, y que ese niño llevara a su casa para que toda la familia tuviera esta concepción de quedarse, o sea, evitar el éxodo a las ciudades grandes. O sea, darles el conocimiento en cuanto al trabajo, en cuanto al amor a la patria, en cuanto a la cultura, formar el ciudadano, pero que ese ciudadano se quedara trabajando en el campo, se arraigara a la vida del campo. Habrá tenido altibajos, ¿no?, la fundación, la permanencia en el tiempo de las escuelas. En general, las escuelas que estuvimos estudiando arrancaron con una matrícula de 35, 40, 50 alumnos, que se fue incrementando ese número de alumnos. Pero también como se incrementaba era muy alto el desgranamiento. Echenique habla en el año 1900 de un total de 1000 niños de entre 6 y 14 años, 830 estaban afuera del sistema. O sea, estamos hablando de una suma muy alta. También tomamos a Silvia Llomovate, que también hace un estudio y habla de un 62,5% de analfabetizados en La Pampa, siempre hablando del año 1900, ¿no? Y ya en el año 1914, en el nuevo censo, ya estamos hablando de un 40% de analfabetos. Entonces es como que sí, se va achicando esa cifra. Hablábamos hoy del docente y es interesante rescatar la figura del docente en las localidades, ¿no? Todo lo que representaba, no solamente como docente. Sí, era muy importante porque aparte había mucho vínculo entre la escuela y la comunidad.
En el trabajo de tesis, que se puede ampliar un poco más, se ve mucho esta vinculación entre el pueblo, entre los actos patrios, cómo el acto patrio involucraba a la escuela, a la comunidad, a los gobernantes, o sea, todos estaban involucrados en hacer esa fiesta grande donde participaran todos. Entonces, la figura del director era esa, era docente, dirigía la escuela, la parte económica también, la parte alimenticia de los chicos, o sea, era un rol completo. Y hasta en algún momento hasta se le asignaban funciones vinculadas con la salud también, ¿no? Era un poco confesor, consejero. Claro, en la parte, bueno, ya entramos en lo que sería el higienismo, que en la tesis también se trata un poco más profundo, cómo se le delegaba al inspector la tarea de cuidar los pupitres, el delantal blanco, la salud de los niños, que era un poquito más complicada la tarea. Nombrás inspectores y es muy nombrado Raúl B. Díaz, no sé si lo tocas en tu trabajo de tesis, pero fue inspectores con un fuerte protagonismo, ¿no?, frente a las autoridades nacionales de lo que necesitaban los territorios en ese momento. Sí, lo tocamos, sí, porque él lo que esperaba era que en una población como La Pampa, cruzada por vías férreas, que tenía tantos habitantes, este crecimiento demográfico no podía ser que hubiera tanta cantidad de analfabetos, que algo se debería hacer desde Nación para paliar esta cantidad de analfabetos.